territorial y desarrollo urbano. Precisamente en el artículo 4 de esta ley se habla de los principios de la política pública urbana, en donde el primer principio es el derecho a la ciudad. Así que si les parece, abrimos este diálogo en donde tenemos expertos y especialistas, en donde nos van a hablar sobre precisamente cómo vincular desde una perspectiva de innovación lo político y lo urbano. Me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente, quien es Ignacio Cardona. Y bueno, Ignacio Cardona es doctor en diseño de Harvard Graduate School of Design, arquitecto de la Universidad Simón Bolívar y maestro en ciencias cum laude de la Universidad Metropolitana. Actualmente se desempeña como CEO de AREPA, Arquitectura, Ecología y Participación. Es coordinador académico de Petare Costin e investigador de la Universidad de Harvard. Adicionalmente, Cardona es docente en lugares como Whitworth Institute of Technology, el Tecnológico de Monterrey y Facebook Technologies. Cardona trabaja en herramientas para mejorar las oportunidades espaciales a través del diseño comunitario restaurativo, una herramienta urbana para conciliar desarrollo económico y equidad social. Su trabajo se centra en el desarrollo de metodologías de diseño urbano y arquitectónico para promover los valores democráticos espacialmente enfocado en la ciudadanía mexicana. Y Ignacio Cardona nos va a hablar sobre la polis, participación ciudadana como centro de la política urbana. Adelante. Muchísimas gracias, Yolanda. De verdad, un placer. Le debo decir a la audiencia que hemos puesto muchísimo cariño en este foro, que por cierto está siendo grabado para luego ver qué sale de allí, porque también hemos encontrado que ha habido mucho interés en el tema. Hemos estado trabajando con mucha intensidad, con la coordinación de Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda, por todo tu apoyo y por la invitación y por lo profundo e inteligente de todos tus comentarios y apoyos para esta presentación. Yo les voy a estar hablando sobre, y voy a ir directo al grano porque para poder avanzar lo más rápido que podamos en las temáticas. Espero que se vea que estoy compartiendo pantalla bien. Perfecto. Voy a estar hablando sobre la polis y la relación entre participación ciudadana y política urbana, que son dos conceptos que tratan de mezclar dos disciplinas, que es lo político y lo urbano. Y todo esto nace del concepto de polis. Esta es una discusión sumamente recurrente, que es el inicio de la democracia y el inicio del concepto urbano como lo tenemos hoy en el mismo lugar, que es en el ágora griega. O sea, en la época de la Atenas de Pericles nació el concepto de democracia, y de allí el concepto y sobre todo el concepto, la idea de democracia participativa, y también en el ágora de la antigua Grecia nace el concepto de ciudad. De manera que no se puede hablar de ciudad sin hablar de política, y no se puede hablar de política sin hablar de ciudad. Bueno, por eso, por ejemplo, la palabra polis redundó en la palabra política, y la palabra polis en sí misma quiere decir ciudad. Metrópolis, micrópolis, acrópolis, son todas referencias a lo urbano, ¿no? Y de allí hay un concepto de democracia íntimamente vinculado con la ciudad. Este foro lo que trata de proponerles es que el diseño urbano y la gestión del urbano no es un complemento al proyecto político, sino es parte del proyecto político, y sin un proyecto urbano, sin una idea de ciudad, no hay manera de hacer un proyecto urbano, y eso tiene diferentes escalas. Eso ocurre desde la ciudad, de una ciudad metropolitana, como puede ser Ciudad de México, hasta pequeñas provincias, porque al final lo urbano permea incluso en lo que algunos dicen que se llama, algunos hacen llamar lo rural. De manera que esta gráfica que les he puesto en pantalla trata de hablar de la relación entre el vecino, entre el ser humano, entre el elector incluso, entre el ciudadano, y las diferentes escalas de ciudad que él habita, desde su vecindario hasta la región. Y cómo esto mezcla además dos intereses muy importantes en la gestión del proyecto urbano y del proyecto político, o mejor dicho, del proyecto político urbano, que es la democracia participativa, y cómo el interés práctico, me refiero al pragmatismo de servirle a la ciudad, el poder no solamente, el poder político para servir al ciudadano,
se mezcla con el interés técnico urbano para lograr un interés emancipatorio. Y esto está basado, por cierto, en las nociones de democracia participativa de Jürgen Habermas, no es algo que estamos inventando nosotros, pero especialmente cómo desde el pragmatismo de la relación con el ciudadano y desde las variables técnicas de la relación con el urbano, podemos lograr ciudades más inclusivas, ciudades más solidarias y sobre todo ciudades que afronten esto que hablaba Yolanda al comienzo, que es el derecho a la ciudad traducido en el acceso a las oportunidades y cómo lo urbano es una herramienta y una estrategia para lograrlo. Y muy importante aquí es recordar que con toda seguridad, por cierto, tengo que decir que hay un ruido colándose. Si hay alguien que tiene el micrófono encendido, lo puede silenciar, por favor, para no molestar al resto de la audiencia. Yo no sé si... Muchísimas gracias, disculpen. Les decía que los grandes gestores urbanos, los grandes políticos urbanos de Latinoamérica recientemente, en los últimos 10 años, han tenido consigo un proyecto urbano. Estamos hablando del caso de Medellín y Sergio Fajardo, el caso de Curitiba y Jaime Lerner, el caso de Caracas en el municipio Sucre y Carlos Ocariz, el caso de Tarso Genro en Sao Paulo. Son políticos que han entendido que el proyecto urbano es una estrategia para poder posicionarse para posicionar su postura política, su visión social a través del hecho urbano, generando no tanto planes urbanos, sino planificación urbana estratégica que incluye, más que el desarrollo de documentos urbanos, la generación de un pacto social entre diferentes actores que permite comunicar y jerarquizar una estrategia y comunicarlo como una base común para lograr una transformación de ciudad. Y eso termina incluyendo a diferentes sectores. Hay muchos temas que podríamos hablar de la planificación urbana estratégica, pero es imposible no pensar en Medellín sin pensar en la idea de la ciudad educada y cómo la pedagogía del urbano se vuelve una estrategia de inclusión. Es imposible pensar en Medellín sin una planificación anticipada de un proyecto que nace mucho antes del comienzo de gestión y cómo desde incluso la agenda de campaña se termina mezclando con la agenda de gestión para lograr una transformación mucho más consolidada. Y bueno, yo pertenezco a una plataforma llamada Urbix, que tiene 3 focos estratégicos para lograr aterrizar estas ideas al mundo de la acción, que incluye desde una planificación urbana estratégica que escoja jerarquización de los lugares de intervención, conectándolos en el corto y en el mediano plazo, pero conectándolos también en el territorio y conectando diferentes actores entre ellos para generar proyectos sustentables, integrales, con la participación de estos actores, centrada en mediar entre la necesidad que tiene el político de transformar el territorio, la necesidad que tiene el técnico urbano, nosotros los arquitectos, de generar un impacto en el lugar, y la necesidad que tiene la gente de ser cubiertas sus necesidades, y cómo sus necesidades de supervivencia incluso, y cómo esas necesidades se mezclan en el proyecto urbano electoral. Hay varias herramientas, no voy a tener tiempo de explicarlas cómo lograrlo, pero es muy importante para mí en estos minutos que me quedan explicarles que no solamente se trata de una conceptualización teórica, de entender la polis como una herramienta que vincula lo estratégico, lo político y lo urbano, y no solo una estrategia desde la democracia participativa, que incluye el interés técnico con el interés práctico para emancipar, para lograr la inclusión, sino que además esto se puede traducir en aplicaciones directas, en programas de formación, y es una invitación a la audiencia a que desarrolle programas de formación de líderes, desde incluso antes de gestión urbana, de gestión de gobierno, pero incluso durante y después, formación de líderes, formación comunitaria, hacia la promoción de espacio público que permita posicionar la democracia en la ciudad, promocionar ideas como talleres de diseños participativos, estrategias donde ustedes desarrollan sus proyectos urbanos con herramientas, con metodologías que incluyan
las voces de las personas. Y luego hay otras estrategias que pueden ser incluso más aterrizadas, desde el urbanismo táctico, un urbanismo táctico entendido como una intervención temporal que está amarrada a una intervención estratégica, una intervención temporal, participativa, de alto impacto, incluso vinculada al arte, que está amarrada a una intervención estratégica, que puede incluir estrategias de inclusión de sensores, de lo que ahora se llama las ciudades inteligentes, con proyectos participativos, pero que incluyan herramientas como las aplicaciones digitales. En estos días hablábamos de un ejemplo muy exitoso que ocurrió hace muy poco en Curridabat, en Costa Rica, donde el alcalde lanzó una aplicación llamada Yo Alcalde, y desde allí la gente asumía el rol del alcalde, el ciudadano asumía el rol del alcalde y podía incluso tomar decisiones de gestión que luego se unían con las decisiones de gestión de la propia alcaldía o del propio gobierno local, incluyendo proyectos de diseño comunitario restaurativo, que implica la transformación estructural y profunda de ciertos espacios públicos en lugares de conectividad entre diferentes actores sociales, o incluso yendo a mayor escala, la transformación de ciertos distritos para generar distritos de mejoramiento o de remozamiento o de promoción a nivel urbano, que terminan generando una transformación estructural de un sector de la ciudad, y que solo es posible de una planificación urbana estratégica que vaya acompañada de un proyecto político y de un proyecto de gestión social inclusiva. Quería cerrar con una frase que yo creo que siempre es clave con este genial político, que por cierto era un político, arquitecto. Jaime Lerner era arquitecto y se introdujo en la política y generó uno de los proyectos de transformación más maravillosos que ha tenido Latinoamérica en Curitiba, con este sistema sustentable de movilidad. Él decía siempre que la ciudad no es el problema, sino la solución. Si entendemos la unión entre lo electoral y lo político, mejor dicho, y lo urbano, uno puede entender que la ciudad y el proyecto urbano como una herramienta para incluir y como una herramienta para generar más democracia y promover valores democráticos a través del proyecto urbano. Eso era lo que tenía para compartirles a ustedes, Yolanda. Traté de ser sintético para poder escuchar a mis compañeros y luego entrar a la ronda de preguntas, discusión. Muchísimas gracias. Magnífico. Muchísimas gracias, Ignacio Cardona. Vamos a continuar con Alexandra Patti Díaz. Alexandra es arquitecta egresada de la Universidad Simón Bolívar con una maestría en Planeamiento y Desarrollo Urbano de Columbia University en Estados Unidos. En Caracas formó parte del Programa de Desarrollo de Infraestructura y Espacio Público, Espacio Sucre, en el municipio de Sucre, bajo liderazgo del alcalde Carlos Ocaris. Así como también formó parte del equipo de gestión urbana del alcalde David Smolansky del municipio El Hatillo. Alexandra fue Fellow del Instituto de Arquitectura Pública de Forefront y Fellow de Urban Design Forum y ha trabajado los últimos 6 años en el Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York, donde estuvo 5 años trabajando en el equipo de Brooklyn y actualmente es líder del equipo de diseñadores urbanos en la oficina de El Bronx. Alexandra es cofundadora y coeditora del blog de ciudades llamado Transecto. Alejandra nos va a hablar sobre la ciudad de nosotros, vosotros y ellos. Hola, un placer estar hoy con ustedes. Vengo aquí a compartir un poco de mi experiencia como diseñador urbano, trabajando en diversas gestiones en Caracas y en Nueva York, lo que he aprendido y lo que creo que son las claves de buenas políticas urbanas inspiradoras y empoderadoras. Se mueve. Para mí, la ciudad que me ha generado la gran inspiración ha sido Caracas, mi ciudad natal, no solo por sus complejidades y sus diversos tejidos, pero también porque ha sido una ciudad en la que siempre he estado viendo esa tensión, esa interacción, cómo se intersecta el conocimiento y la toma de decisiones, y cómo en el conocimiento gran parte ha estado la comunidad, la academia, los profesionales empujándola, y la toma de decisiones pareciera que estuviese como del otro lado
la comunidad y los líderes electos. Así que yo he hecho de mi profesión, inspirada también por mis colegas en las administraciones públicas en las que he trabajado, construir esos puentes de comunicación y de trabajo en conjunto. Y el primer caso exitoso que les quiero contar es sobre durante la gestión de Ocariz en el municipio Sucre, un municipio de diversas complejidades, de un tejido urbano complejo y diverso. Una de las primeras intervenciones urbanas que se empezaron a hacer fueron los parques de bolsillo. Y empezaron a ser tan exitosos, no solo en las zonas informales, en los barrios, sino también en las zonas más formales o construidas versus las autoconstruidas, que tuvimos que empezar a escalar ese proyecto trabajando con artistas para hacer estas intervenciones en lugares que estaban en desuso, que eran considerados peligrosos por la propia comunidad, espacios que los mismos líderes comunitarios y los residentes empezaron a pedir a la administración que modificaran para hacer un espacio que en verdad invitara a que la comunidad se juntara, a que además sirviera como un centro de transporte, un centro de eventos, que cambiara las dinámicas urbanas, o incluso espacios como el Boulevard El Carmen, donde era un centro natural de la comunidad y la intervención lo que tenía que hacer era resaltar lo que ya estaba pasando allí como centro de esta importante parte de Petare Sur. Y fue tan exitoso este programa que logramos construir alrededor de 40 espacios de diferentes escalas, que también potenció la necesidad de hacer otras intervenciones que ayudaran en solventar problemas que no solo eran la falta de espacio público. Aquí les quiero hablar de un caso que para mí marcó para mí un antes y después de entender por qué nosotros somos servidores públicos y por qué debemos estar también de este lado de la conversación. La comunidad de las Torres de Caucahuita, una zona históricamente desasistida, como pueden ver en las fotos, pidió por presupuesto participativo que se remodelara toda la parte de atrás de los edificios, porque era donde las personas botaban la basura y era un desastre, no había espacio público para los chamos y también, como se podrá imaginar, había mucha insalubridad. Fue en la obra, después de limpiar el terreno, que nos dimos cuenta que ese no era solo el problema de las aguas negras de las torres, también se encontraba ese cangrejo de las tuberías que estaba tapado, se encontraba justo debajo de todas esas capas de basura. Luego que se pudo solventar ese problema fue que logramos construir un espacio público que conectara todo, era un complejo de 14 torres y esta caminería con los espacios conectaba 5 de ellas con el centro, y los números que tuvimos inicialmente del éxito de esta intervención fue que las mismas personas que botaban la basura por la ventana lo dejaron de hacer hasta en un 80%. Entonces, aquí hablamos no solo de unas intervenciones urbanas que reparan el tejido de una comunidad, pero reparan también los problemas que está sintiendo la comunidad y logran cambiar comportamientos para mejor. Y esto inspira, está cambiando, no cambia, ahí va, ok. Esto también inspiró y empoderó mucho la gestión a invertir con solidez en proyectos como de más escala urbana, como fue el Mercado de la Urbina o el Polideportivo de Mezuca, que son proyectos que sabemos fueron y siguen siendo exitosos en nuestra ciudad y son modelos para nuestros habitantes de cómo una gestión urbana puede ir desde pequeñas escalas que inspiran hacia grande. Y esto luego, después de esto, nos reunimos y pasamos a un proceso de planificación para aprovechar todo lo que se había aprendido de la gestión y en un segundo mando empezar a hacer intervenciones más estratégicas. De allí pasé a trabajar a otra ciudad y los procesos fueron distintos, fueron al revés. En Nueva York
la conocemos por todos estos vistas cinemáticas, pero también es una ciudad que tiene los mismos problemas que cualquier otra ciudad latinoamericana. Crear vivienda asequible, lidiar con la basura, lidiar con diversas contaminaciones que se conocen, cómo conectar mejor a sus ciudadanos a los espacios públicos. Y también es una ciudad altamente segregada. Y muy diversa también, más de 200 lenguajes se hablan en Nueva York. Pero yo hoy les voy a hablar del caso de East New York, que es una comunidad que queda en Brooklyn, casi en su frontera con Queens. Y esta comunidad históricamente ha estado desasistida, tuvo mucho impacto negativo, la crisis económica de los 70 y de los 80. Y fue en la era de Bloomberg donde donde el Departamento de City Planning aplicó a un grant para hacer un estudio, un grant federal dado por el gobierno federal para hacer un estudio de cómo diversas comunidades que están bien conectadas en transporte público requerían de mejoras y cómo se podían facilitar. Y este proceso de estudio está simplemente basado porque, bueno, East New York está servido de líneas regionales de transporte público y también de las de la ciudad, que lo que quiere decir que en menos de 30 minutos los habitantes de New York pueden estar en Manhattan o en los centros de trabajo. Entonces se hizo un proceso de planificación en donde se evaluaron los usos de suelo y se empezaron a dibujar cuáles pueden ser las propuestas, los conceptos de dónde puede crecer la comunidad, en dónde se pueden potenciar los usos que crean trabajos versus los usos residenciales y cuáles son las oportunidades de intervención. Luego esto pasó a un segundo nivel con un nuevo alcalde, en este caso fue Di Blasio, que además venía con una nueva visión de cómo hacer vivienda asequible, con planes urbanos que integraran a la comunidad con los políticos y los electos y a la vez con las diversas agencias de la ciudad. Y esto lo que hizo fue que además potenció la participación comunitaria. Fue un proceso de años en el que se crearon 4 pilares fundamentales de usos de suelo, de recursos comunitarios, de desarrollo económico y de vivienda, cuyos objetivos se empezaron a cumplir a partir de la primera etapa. La primera fue, hay que cambiar la zonificación, hay que cambiar para potenciar el cambio de los usos de suelo y cambiar esas dinámicas urbanas que estaban paralizadas, no estaban sirviendo ni a los habitantes ni a la ciudad. Y este proceso fue importante porque, para los que no lo saben, y no me voy a detener mucho aquí porque es súper complicado, pero cualquier proceso de cambio de zonificación en la ciudad pasa por una consulta pública donde las juntas comunitarias, el presidente del municipio, la comisión de planificación urbana y luego el consejo de la ciudad, que es el consejo municipal, aprueban este cambio de zonificación. Y en cada una de esas etapas hay negociaciones, hay pedidos, hay todo lo que también se destaca en la revisión ambiental, es cuando informa las distintas inversiones comunitarias que va a hacer la ciudad. Desde el ámbito de en dónde se va a invertir para incentivar nuevas viviendas y la mayoría, todo esto está construido, Atlantic Chestnut está en construcción, hasta nuevas escuelas que tenían que construirse, reconstrucción de calles, una reconstrucción de un centro comunitario, pero aún así quedan lugares en donde todavía no nos podemos de acuerdo qué hacer. Aquí vemos el típico caso de cómo hay un espacio que se nos quedó fuera de la rezonificación y que hemos puesto estudio tras estudio y seguimos sin ponernos de acuerdo. Pero como pueden ver aquí, hasta hay un desarrollador que está intentando hacer ese puente. Pero los diseñadores urbanos, los arquitectos, los planificadores, contribuimos a dar formas a la ciudad, guiamos a los desarrolladores a hacer propuestas de cambios de normativa, guiamos también la creación de nuevas políticas públicas con los líderes y con la comunidad, lideramos esos planes urbanos que incluyen también cuáles van a ser las inversiones comunitarias
Pero no nos quedamos ahí, es porque muchas de estas cosas pueden tomar mucho tiempo. Hacemos también programas que incentiven cosas como tan simple como más construcción de supermercados en aquellas comunidades donde es necesario, o cómo podemos ser el puente entre los restaurantes y la ciudad para normar cómo los restaurantes se van a adaptar, por lo menos al COVID, que fue nuestro programa de Open Restaurants, pero también cómo hacemos que la información pueda estar en mayor acceso hacia las personas, desarrollando herramientas digitales como es que los censos o todas las informaciones de planificación puedan estar al acceso de todos. Y también haciendo guías con la comunidad para que ellos mismos las puedan tomar y ser propios agentes de cambio. ¿Por qué? Porque guías como estas de diseño urbano lo que buscan también es empoderar, y yo sé que es una palabra súper fuerte, pero en verdad es hacer llegar todas las herramientas posibles a esos líderes comunitarios, a esas organizaciones comunitarias como la que ven aquí, que se encargan de hacer todo el compost de una comunidad cuando durante COVID la ciudad lo dejó de hacer, esos líderes comunitarios que son los que advocan por su comunidad para que las mejoras de las ciudades le lleguen, pero al final los líderes comunitarios también son los jóvenes. Ahorita justo tenemos un programa en el Bronx que estamos trabajando con estudiantes en donde estamos inmersos en un currículum donde le estamos dando toda la experiencia de cómo ser un agente de cambio en la ciudad, y ellos tuvieron la oportunidad de mostrar sus proyectos aquí pueden ver a la segunda alcalde en el poder, no sé cuál es la traducción en español, deputy mayor, pero aquí también pueden ver a los directores de las agencias y también representantes de la comunidad y cómo aquí participaron en una feria en donde los estudiantes mismos propusieron sus ideas. Y les puedo decir que de aquí salieron reuniones en esas agencias para escuchar esos proyectos en las oficinas y tomar decisiones e incorporarlas a los procesos de planificación. Así que es un llamado a que todos, la ciudad es de todos, no es ni de nosotros, ni de vosotros, ni de ellos, es de todos nosotros y estamos aquí es para trabajar en conjunto. Me pasé como 3 minutos, pero No, me disculpo. excelente, excelente. Muchísimas gracias, Alexandra Paz. Vamos a continuar con Marco Trejo. Me voy a permitir leer brevemente la reseña de Marco. Marco Trejo es consultor político venezolano con experiencia en más de 52 campañas electorales en América Latina, el Caribe y Europa, y ganador de premios RIT Latino. Es periodista de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Political Management de la George Washington University en Washington, D.C., casa de estudios donde es conferencista regular. También se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Monte Ávila en Venezuela y la Universidad Panamericana en México. Actualmente es director de Trejo Comunicaciones Estratégicas. Y Marco nos va a hablar sobre comunicando proyectos urbanos. Estás en mute. Ok, yo me había echado aquí un discurso súper inspirador. Espero que ahora sí se escucha. Quiero darle las gracias a Yolanda, a Alexandra y a Ignacio por, por impartir, por compartir conocimiento, y a todos ustedes que nos acompañan la tarde de hoy desde varias partes de América Latina. Acabo de ver en el chat por tomarse el tiempo para debatir sobre estos temas que son importantes. Siempre es un placer compartir con gente talentosa, escuchando a Ignacio y a Alexandra. Uno se da cuenta del poder que tienen las intervenciones que están más cerca del ciudadano, y esas son precisamente las que tienen que ver con las gestiones locales, y de eso vamos a hablar hoy. Me toca a mí la responsabilidad en los próximos 10 minutos de contar un poco cómo se construye una comunicación que acompañe estos procesos de transformación, pista sin la cual es muy difícil garantizar la viabilidad, y no solo se pierde una oportunidad tremenda de construir un legado del que hablaban tanto Ignacio como Alexandra, sino hoy en día representa no solo una pérdida de oportunidad, sino un riesgo cierto de gobernabilidad local, toda vez que hoy en día la comunidad, los vecinos,
necesitan ser parte de estos procesos. Y vamos a hablar ahora cómo se insertan a los vecinos desde la lógica de comunicación para poder garantizar la viabilidad de estos proyectos. Lo primero es que usualmente estos proyectos de cambio ocurren después de un proceso electoral. Como bien hablaba Ignacio en su presentación, la gestión pública, especialmente la ciudad, no se puede desligar del ejercicio de la actividad política. Razón por la cual, desde la perspectiva de la comunicación, tenemos que ver cuál es el relato con el que venimos y hacer esa modificación y tener, digamos, ese tránsito orgánico de la agenda de campaña a la agenda de gobierno. Y eso implica que nosotros hagamos al menos dos cosas desde la perspectiva comunicacional. Lo primero es ajustar el mapa de actores. Cuando uno pasa de ser campaña a ser gobierno, lo primero que debe hacer es reajustar el mapa de actores para incorporar a los nuevos interlocutores que tenemos, vecinos organizados, vecinos por sector, responsabilidades y lugares de enunciación ahora diversos, porque vamos a tener direcciones, vamos a tener dependencias a nuestro cargo que necesitan una lógica de comunicación. Esa transformación del mapa es muy importante para poder garantizar que la comunicación sea eficiente y poder, digamos, recalibrar esta vocería. Pero por otra parte, que no es un tema menor, también este es el momento cuando pasamos de la agenda del gobierno, de la agenda de campaña a la agenda de gobierno, de calibrar expectativas. Porque ustedes sabrán que la narrativa, el lenguaje de campaña es sumamente inflamado en términos de lo que promete. No solamente en nuestra América Latina querida, sino en buena parte del mundo, lo que se escucha en campaña necesita ser ajustado porque de lo contrario, las expectativas que le dejamos al ciudadano una vez que empezamos al inicio del gobierno van a atentar contra nuestra propia popularidad y contra la propia posibilidad de esa gestión de adelantar proyectos de cambio. Entonces, es importante hacer ese ajuste de expectativas para poder estar en la misma sintonía que el ciudadano una vez que empezamos a hacer estos proyectos de cambio. Ignacio hablaba de la planificación estratégica y también Alexandra lo tocó en su intervención. Y desde el punto de vista comunicacional, sí es importante entender que hay un universo de acciones de transformación desde el gobierno que obedecen a intereses distintos. Y aquí vamos a hablar de al menos tres y ver dónde está el foco estratégico o cuál es una sugerencia para que desde estos, digamos, desde la ejecución del gobierno local podamos hacer foco y no nos perdamos, digamos, solamente en la rutina que significa comunicar desde un municipio. Lo primero está el universo de cosas que la ley te obliga a que hagas. Y eso son responsabilidades muy específicas que tienen que ver con lo que de alguna forma están ahí por mandato. Después está otro universo, que es el universo de cosas y de acciones de transformación que la gente quiere que hagas. ¿Sí? Que son estas cosas que están ancladas, algunas históricamente, otras obedecen a coyunturas, pero son, digamos, estas cosas que la gente desea que su gobierno haga y ejecute. Y después está un tercer universo de acciones, que son las cosas que nosotros queremos hacer. Idealmente, el foco estratégico de la comunicación que nos abre posibilidad de abrir viabilidad para estos proyectos, tiene que ser esa en la que está interceptada por estas tres. Las mismas cosas que nosotros queremos hacer, que a la vez sean las cosas que la ley nos manda y que a la vez sean las cosas que la gente está esperando que nosotros hagamos. Una tarea importante es mapear dónde están estas acciones y saber que especialmente cuando estás en el gobierno local, para poder comunicar estos proyectos de transformación necesitamos haber cubierto las cosas obvias. Para hacer lo extraordinario tenemos que haber cubierto con lo ordinario, desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista comunicacional. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos aspirando a construir una obra magnánima, maravillosa, gigantesca, que transforme una realidad, pero esa misma alcaldía no recoge la basura, lo más probable es que la gente primero te pida, de alguna manera, te pida que resuelvas el problema de la basura, porque fue para lo primero que fuiste electo, y después de que resuelvas, digamos, esas tareas ordinarias, podemos avanzar en presentarle a la gente los proyectos de transformación que a veces, como decía Patti, van, digamos, de lo pequeño a lo más grande. Entonces, sí es muy importante tener como este balance en nuestra comunicación de gobierno para abrir viabilidad, para ganar legitimidad y para ganar credibilidad frente a la gente, resolver lo que tenemos que resolver, lo que estamos mandados a resolver, para después empezar a abrir espacio en estos proyectos que transforman desde una lógica un poco más grande.
El concepto de participación ciudadana ha venido cambiando y ha venido cambiando en paralelo a las herramientas que tiene la gente para incorporarse en la discusión pública. Ignacio hablaba antes de la participación digamos, anclado en la teoría de Jürgen Habermas, y desde la lógica habermasiana del espacio público hemos visto una modificación de cómo la gente hoy participa, decide, cómo la gente quiere ser tomada en cuenta y cómo además estas opiniones impactan directamente sobre la imagen de nuestros gobiernos. De tal manera que hay que entender que ha habido un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma influencia de manera directa la forma en la que comunicamos. Antes, la gente se conformaba con estar informada. De tal manera que si usted iba a hacer alguna obra que representara de alguna forma incomodidad, o si usted iba a hacer alguna obra que necesitara que la gente se subiera a bordo, bastaba, o el ciudadano más o menos se sentía complacido si era informado. Y entonces la lógica comunicacional era una lógica muy informativa, era una lógica, digamos, donde las unidades de comunicación de los gobiernos locales más o menos se limitaban a, digamos, tener una rendición de cuentas permanente sobre las obras. Eso dejó de ser así, porque hoy tenemos gente que tiene acceso a más información y que tiene acceso además a generar opinión, que tiene más y mejores formas de organizarse, y eso hace que sean un actor que se siente en la mesa donde se toman las decisiones. De tal manera que ese paradigma del ciudadano que solo esperaba ser informado ha cambiado y ha migrado al paradigma según el cual la gente quiere ser parte de esos procesos de transformación. De tal manera que, sobre todo cuando estamos avanzando en proyectos que tienen impacto sobre las comunidades en las que se ejecutan, y hemos visto en América Latina casos tremendos, aeropuertos, hospitales, cárceles, carreteras, trenes, digamos, hay un montón de ejemplos que se han enfrentado a este nuevo paradigma y que el poder no ha tenido, digamos, la cintura suficiente para entender que es necesario subir a bordo a la comunidad, que no basta con tener una comunicación informativa y que este paradigma nos obliga a que esa comunicación de gobierno también tenga una lógica persuasiva. Tenemos que convencer a la gente más que informarla y tenemos que incorporarla más que solamente mantenerla al tanto del avance de las cosas. Porque esto es lo que hace que en ciudades que tienen franco crecimiento estemos viendo manifestaciones de la sociedad civil organizada en contra de proyectos de intervención. Y entonces ahí tienes, insisto, lo que hablaba al principio. No solo estás perdiendo una oportunidad de construir un legado, si no incorporas a la gente en esto, estás teniendo o puedes tener un riesgo muy cierto de gobernabilidad. Esto es la razón por la cual hemos visto, insisto, en el mapa de América Latina, proyectos sobre los cuales la gente se manifiesta porque no solo no fue informada, sino además no fue tomada en cuenta. Y entonces ahora tenemos que pasar a esta lógica según la cual debemos mapear cuáles son los actores claves y considerar esta opinión de la gente para estos proyectos de intervención. No solo es desde la lógica de gestión, de la participación de gestión, como la que planteaba Ignacio. Básicamente el programa de presupuesto participativo tiene que ver con una partida que se le asigna a la comunidad y la comunidad decide en qué se invierte. Eso es una forma de incorporarlo. Pero cuando, digamos, estos proyectos están desde el gobierno, desde la lógica del poder, necesitamos hacer este ejercicio de socialización para que la gente se suba a bordo. Yo les traje aquí un ejemplo. Yo no sé si no se escucha, no importa, porque no hay, digamos, el audio es una música de fondo, pero les traje un ejemplo de una campaña magistral, una de mis favoritas que hizo el Ayuntamiento de Madrid hace ya bastantes años, a propósito de una gran intervención que hicieron en la ciudad, en la que rompieron durante un par de años al menos y le trastocaron la vida a todos los madrileños. De hecho, hay una anécdota muy, muy divertida, que Dani De Vito estaba por esos días en Madrid, y era una pesadilla moverse de un lado a otro en Madrid, porque estaban todas las calles rotas, y lo entrevistan en el aeropuerto cuando iba saliendo. Le preguntan, señor De Vito, ¿qué le parece Madrid? Y Dani De Vito dice, la ciudad me parece fantástica, pero espero que de una vez por todas consigan el tesoro que tienen buscando desde hace tanto tiempo, porque la ciudad estaba rota por todos lados y no había forma de trasladarse de un punto a otro. Viendo esto, el Ayuntamiento de Madrid no vio el problema y hizo un ejercicio, digamos, de persuasión y terminó en esto, que me parece una pieza que vale la pena que veamos. Dura 40 segundos, así que aquí va.
Fíjense ustedes con la simpleza con la que el ayuntamiento reconoce que le está modificando la vida, que le está incomodando la vida a los ciudadanos. Ellos no están obviando que ese es el estado de la conversación de la gente y les dice sí, pero el progreso, digamos, la evolución, el progreso y la transformación incomoda de alguna manera. ¿Qué hubiese pasado si nunca pasase nada? Y eso, de alguna forma, esto es un caso de estudio muy, muy bonito de cómo a partir de esta campaña que tuvo despliegue de más piezas, se convirtió en un punto de inflexión en la conversación negativa alrededor de todo este gran proceso de transformación que hubo en la Ciudad de Madrid. De tal manera que lo que quiero dejarles con esto es hablar no solo de los temas que a la gente le interesa, sino además incorporarlos. La comunicación que busque viabilidad hoy desde el gobierno debe cumplir fundamentalmente con 3 requisitos y 3 elementos. Antes, la comunicación era muy desde el etos, desde esta lógica, digamos, aristotélica de la construcción argumental. El etos es, bueno, mi autoridad, y esa autoridad es la que me permite a mí decirte cosas. Entonces no hacía demasiada falta que la gente nos entendiera desde el poder. El poder, digamos, desde la autoridad hablaba, y ni siquiera estoy hablando en entornos democráticamente cerrados, sino en general, esa autoridad que te daba el lugar de negociación de ser el poder, hacía que tú no tuvieras que explicar demasiado, bastaba con informar. Hoy en día, como les decía, eso se acabó. ¿Cómo lo resolvemos y nos adecuamos a este nuevo paradigma? Con una comunicación que sea pedagógica. Partamos del principio que la gente no está al tanto de lo que estamos nosotros diciendo y tratemos de adecuar nuestra comunicación abandonando la grandilocuencia propia del poder y explicando mejor, teniendo una aproximación que el ciudadano pueda hacer suya. Si el relato no se entiende, el ciudadano no va a formar parte y no se va a sumar. Y ahí vamos a tener, insisto, esa debilidad de la que les hablaba. No solo estamos perdiendo una oportunidad, sino estamos abriendo un riesgo. Segundo, debe ser incluyente. No basta solo con que nosotros incorporemos y hablemos a la gente, sino esa comunicación no debe estar desde la lógica de lo que nosotros estamos haciendo, sino de cómo lo que estamos haciendo impacta en la vida del ciudadano. Y esa es la forma de garantizar, insisto, que todos estos procesos y estos proyectos tengan o cuenten con el apoyo decidido de las comunidades. No es que nosotros pusimos unas luminarias, eso no es lo que hay que comunicar. Lo que hay que comunicar es que ahora hay luz, y como hay luz, la gente que transita por ahí se siente más segura. Es lo que vive el ciudadano a partir del proyecto, no es el proyecto en sí mismo. Y esa es la nueva lógica de comunicación. Yo hace unos años tuve la oportunidad maravillosa de trabajar en un lugar de América Latina donde se construyó un puente fantástico, y siempre pongo esta anécdota porque la campaña, nos llamaron para hacer la comunicación de este proyecto, y la campaña original era prácticamente una ficha, era un spot de televisión con una ficha técnica del proyecto. Era cuántas toneladas de cemento, cuántas cabillas, cuántos cables, cuántos obreros, en un lenguaje que la gente no le importaba. Ese puente resolvía un problema muy importante. Ese trayecto antes tomaba 7 horas y gracias a este puente ahora toma 2. Entonces, en lugar de hablar de la infraestructura, hablamos de la historia de Juan, que era un vendedor de pescado que antes de ese puente tenía que ir de la costa a la sierra por una carretera peligrosa de 7 horas, y ahora gracias al puente, ahora solo le toma 2 y puede estar 5 horas más con su familia. Entonces, ese cambio de paradigma no es lo que nosotros estamos haciendo, es cómo lo que se hace en estos proyectos de transformación impactan en la vida de la gente. Y lo siguiente, por último, es que este lenguaje, esta modificación del lenguaje, tiene que también pasar por, digamos, decir o hablar menos en números y hablar más en la prosa común con el que la gente entiende este relato. De tal manera que si empezamos haciendo estas cosas, vamos a poder agrupar y convocar más a la gente, porque al final todos estos proyectos, estas cosas maravillosas de las que hablaba Alexandra ahora, gestión, por cierto, la de Sucre, en la que tuve la oportunidad de participar en Caracas hace ya unos años, lo maravilloso era ver el impacto que tenía esto en la vida de la familia. Como un espacio como el Polideportivo de Mezuca, que eran las canchas estas que se veían en el copo de uno de los cerros de Petare, hizo que se redujeran dramáticamente las cifras de violencia. Cómo las cosas y la intervención definitivamente impacta en esos indicadores que hacen que nuestra vida sea más feliz. Y ese es el foco sobre el que debemos comunicar. Yo termino, yo no sé, yo creo que me pasé también, pero bueno, ya, siguiendo el ejemplo de Alexandra, pues un par de minutos. Quiero terminar dando las gracias, por supuesto, a Urbix como
colectivo, especialmente en la figura de Ignacio, que nos acompaña el día de hoy. A Alexandra, maravilloso el testimonio que nos das de tu trabajo por Sucre y por Nueva York, y especialmente a Yolanda por, bueno, habernos articulado y haber aportado de manera maravillosa en esta conversación del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marco Trejo. Y bueno, antes de pasar a las preguntas que vamos a tener con el público, que estaremos esperando que nos vayan haciendo sus inquietudes y cuestionamientos aquí en el chat, voy a hacer brevemente una pregunta para cada uno de los ponentes, ¿no? En el caso de Ignacio, bueno, muy interesante todo este ejercicio que habrá que trabajar desde cómo transitar de lo que son los consejos consultivos a los procesos participativos, pero hay un tema que me parece muy interesante, que es ¿cómo definimos los tiempos para poder realizar estos procesos participativos en la agenda política de un alcalde de 3 o 4 años? Bien, muchísimas gracias, Yolanda. Es muy buena pregunta porque siempre hay la percepción, nosotros hemos traído la oportunidad de trabajar con procesos participativos en toda la región, en por lo menos 7 países de América Latina, en varias ciudades ahí, en 24 lugares de América, de 6 países, de 7 países de América Latina, y esa pregunta siempre ocurre. Hay la impresión de que llevando la opinión a la gente, incorporando las necesidades de la gente, incluyendo el proceso participativo, todo se va a hacer más largo e imposible en los tiempos cortos de gestión, ¿no? Yo voy a utilizar como ejemplo el caso del Parque Deportivo Besuca, porque mis dos compañeros, yo no lo traje a la pantalla hoy, pero mis dos compañeros lo usaron y ellos saben que yo fui el arquitecto coordinador de este proyecto. Entonces puedo hablarlo en primera persona. Quizá una de las cosas claves de la visión estratégica es entender que se puede solapar el corto plazo con el largo plazo y que la participación te puede ayudar a lograrlo, porque la eficiencia de la participación es que tú puedes ubicar si la participación es efectiva, las necesidades de un grupo de personas exactamente a donde ocurre. Es como lograr ese punto de oportunidad entre nuestras necesidades, lo que nosotros queremos hacer y lo que la gente te pide que haga. Y la participación te permite centralizarla y poder reaccionar rápido, pero al mismo tiempo pensando estratégicamente de cómo eso va a obtener un proyecto de largo plazo. Y quizás la segunda parte de la respuesta para manejar los tiempos, Yolanda, es los 4 ejemplos que yo coloqué, Medellín, Curitiba y muchos otros, Sao Paulo, Caracas, en el caso del municipio Sucre, todos ellos empezaron a hacer su proyecto de gestión urbana antes de comenzar gestión. O sea, hay un tema muy importante que es anticipar. En el año 89, ya el alcalde Sergio Fajardo tenía grupos trabajando pensando en la ciudad y su gestión fue en el año 2004. O sea, estamos hablando de 15 años antes. No estoy diciendo que tenga que ser ese el tiempo. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar las ideas del sistema de espacios públicos junto con otro grupo de colegas para la gestión de Carlos Ocariz, y sin eso no se hubiera podido llegar al Parque Deportivo Besuca. O sea, yo lo que es una invitación a que la agenda de campaña, incluso la agenda de gestión política, los sueños de gestión políticas pueden irse tejiendo con la gestión y no son un proyecto preliminar que tú haces para que luego la gestión comienzas de cero. Y que esas ideas, si están pensadas de manera estratégica, son multinivel. O sea, de manera que si hay un grupo que trabaja en nivel de alcaldía, esas mismas ideas después, cambiando lo que hay que hacer, porque la ley te permite cosas distintas y dependiendo del país, puedan también ser aplicables a proyectos a un nivel de gobernación, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que la innovación está, o es la sugerencia, la invitación a pensar la ciudad estratégicamente como una herramienta para posicionar una idea de gestión pública, una idea de ciudad, promoviendo la idea del derecho a la ciudad y la inclusión. Y esa idea se debe ir gestionando con el tiempo para que cuando llegues al momento de que te toca hacer gestión, aunque sean 3 años de gestión, si es el caso mexicano, por ejemplo, ya estés preparado y puedas empezar a responder desde el día 1. Espero que haberte respondido, Yolanda, porque es una pregunta súper compleja. Excelente, muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, mucho de lo que ahorita acabas de plantear va a ir muy de la mano con lo que nos explicó Alexandra,
Pero antes, bueno, quiero contextualizar estos ejercicios que pueden ser como de acupuntura urbana, ¿no? Los parques de bolsillo que empiezan en una pequeña escala y luego pues demuestran que sí funcionan y empiezan a avanzar, ¿no? Y precisamente en esta idea de anticipar, ¿no? Me parece muy importante lo que menciona Alexandra de estos, como esta bolsa de trabajo que se hace con los jóvenes, ¿no? Con los líderes en el Bronx, que prácticamente es como ir generando a los futuros alcaldes, ¿no? Es como una universidad de alcaldes, de políticos, que es como esa gran estrategia para adelantarnos, ¿no? En donde no hay que esperar que el alcalde, en el momento que tome posesión, pueda resolver los asuntos de la ciudad, ¿no? Pero aquí creo que hay un tema importante, el tema de los dineros. ¿Cómo se establecen estas estructuras financieras para que pueda existir la participación comunitaria, para que pueda existir la participación del gobierno y que para que también puedan participar los especialistas, como en tu caso, Alexandra? Wow, pregunta bastante compleja, pero lo voy a atar con también la pregunta que le hiciste, Ignacio, porque lo que yo he visto, que siento que funciona mucho en el modelo de Nueva York, es que está muy claro las funciones de la ciudad. Cuando digo de la ciudad, de todas las agencias de la ciudad, del Departamento de Transporte, el Departamento de Sanidad, el Departamento de Vivienda, el de Parques, y hay como más de 30 agencias. Y cada agencia tiene su eh, presupuesto ordinario para cumplir con los objetivos y sus responsabilidades que están en ley. Y también hay otra parte del presupuesto que es un poco más discrecional, en el que tienen un poco más de poder cada alcalde que va viniendo a liderar la administración. Y yo creo que ahí está la clave, entender que la ciudad no la corren los alcaldes de turno. La ciudad viene siendo administrada por todos los empleados que trabajan en todos los departamentos, y el rol del alcalde que luego coloca o asigna quiénes son los directores y los directores ejecutivos, y luego esos directores hacen uno que otro cambio, porque no son cambios de quitar todos los empleados y poner nuevos, imposible para una ciudad como la de Nueva York, que somos casi 300.000 empleados que trabajamos para una ciudad de 8.400.000 personas. Hay una continuidad de gestión porque el rol del alcalde y de estos directores es de priorizar, de crear nuevos proyectos en función de, sí, lo que se prometió en campaña, pero muchas veces lo que se prometió en campaña es optimizar procesos que están pasando, que necesitan optimizarse o que necesitan cambiar. Y parte del conocimiento de cómo hacer eso ya está en el departamento, y o se ha estado cocinando o hay un memo del que se puede agarrar y hacer ese trabajo. Y eso en cuanto a cómo funciona la ciudad regularmente, y que me parece importante porque cuando nosotros trabajamos en Caracas, en Venezuela, antes de Carlos, había una cultura de que los alcaldes, incluso hasta el presidente de la nación, empezaba desde cero, y el que venía, y no había continuidad, y por eso pareciera que una de las tantas razones porque tenemos un país tan fragmentado. Y en cuanto a los planes comunitarios, como les presenté, como el plan de East New York, el alcalde de Blasio creó, cosa que no tenía Bloomberg, un fondo especial para invertir en conjunto con los cambios de zonificación. Entonces, East New York contó con casi $200 millones que sirvieron para sacar de ahí 10 millones para el centro comunitario, 5 millones para la escuela, completar el presupuesto del Departamento de Transporte para reconstruir la avenida Atlantic. De ahí se sacaron cierta cantidad de dinero que se le asignó a Parks para ayudarlos a reconstruir otros espacios. También parte del trabajo fue, ok, ya HPD, que es el Departamento de Vivienda, tiene unos programas que ayudan a estos objetivos que identificamos por esta comunidad.
ok, vamos a priorizar los que vengan de esa comunidad. ¿Cómo los priorizamos? Ah, no, es que esto, de aquí falta dinero, se le ponía más dinero. O sea, son como casi como dos, no quiero decir dos presupuestos paralelos, pero como dos movimientos financieros que van pasando en paralelo, eh, sumando también lo que hacen los desarrolladores, ¿no? Y cómo la ciudad va creciendo naturalmente. Los cambios de zonificación solo ayudan el 5% del crecimiento de la ciudad. El resto, 95%, la ciudad no lo necesita. Perfecto. Muchísimas gracias, Alexandra. Y bueno, ya para cerrar, lo que nos platicaba Marco, ¿no? Sobre esta articulación entre lo que viene siendo un proceso de campaña, la articulación del plan de gobierno y esta pregunta con la que cerraste, Marco, ¿qué hubiera pasado si no hubiese pasado nada, ¿no? Y yo te digo, bueno, ¿qué pasaría si hiciéramos las cosas diferente, ¿no? Y me encanta el caso que puso sobre la mesa aquí Ignacio Cardona, el caso de Sergio Fajardo en Medellín, en donde, bueno, desde un mensaje muy claro de campaña de Medellín, la más educada, y luego el mensaje político de aquí están invertidos tus impuestos en cada obra y en cada acción que se hacía, en donde había esa gran comunicación y transparencia de lo que se quería hacer, ¿no? Entonces, sobre esto, Marco, o sea, ¿cómo se puede articular un plan de campaña que vaya de la mano con un plan de gobierno y que al final pueda haber una rendición y transparencia de cuentas que puedas decir, oye, ahora sí que no solamente es la entrega del gobierno, sino la entrega de un legado y de un testimonio de cómo se hicieron las cosas y cómo la gente las asumió y las hizo suyas, que al final terminan siendo ejemplo pues para Latinoamérica y para el mundo? Sí, es una gran pregunta, Yolanda, porque además no solo es una gran pregunta, ahí está el santo grial de la discusión comunicacional sobre la comunicación, digamos, la pista comunicacional asociada a la comunicación de gobierno, porque, como decíamos, es natural que la comunicación de campaña tenga, por diseño, es una comunicación inflamada, que promete mucho, que sube expectativas a fin de no solo ganar la atención del elector, sino, por supuesto, en última instancia, ganar el voto. Entonces, hay un pedazo en el que hay que hacer un manejo de expectativas para poder calibrar lo que efectivamente es el plan de gobierno con lo que la gente está esperando, con esas promesas de campaña. No significa que el plan es diferente. No estoy hablando de que el plan sea distinto, que el plan de campaña que se presente y el plan de gobierno es otro. Es que la naturaleza propia de la conversación de la campaña es una conversación, digamos, de alto volumen, donde además esa conversación incrementa, sazona, inflama todas estas propuestas de campaña. Eso es natural. Y piensa que si tú vas a hablar de un tema serio en una fiesta, lo más probable es que la conclusión sea distinta a si hablas del mismo tema sentado alrededor de una mesa. Entonces, el momento de la campaña, por definición, es una conversación de altísimo impacto. Entonces, ese proceso de poder aterrizar las expectativas es el primer objetivo cuando uno llega al gobierno, de tal manera de que podamos calibrar, insisto, lo que fue la conversación de campaña con a lo que nos enfrentamos en el ejercicio propio del gobierno. Pero ahí yo creo, soy además un convencido porque lo viví cuando nos tocó el caso de Sucre en el 2008, que la clave para que esta transición sea orgánica y funcione de manera natural es que ese plan sea un plan que no solo esté en el escritorio de alguien que se le ocurrió, sino que sea un plan que se socialice y que incorpore a la gente desde la fase previa a su ejecución. Como decía Alexandra, y en algún momento lo dijo Ignacio, que se convierta en un pacto colectivo, en un pacto de toda la gente. Y esa es la única manera que garantizas que después, cuando te toque ejecutarlo, las pistas de la comunicación fluyan de manera orgánica. Yo creo que el fenómeno de rendición de cuentas, que es hoy en día una cosa fundamental, no debe ser abordado por la propia lógica con la que la gente está consumiendo información hoy, solamente desde la comunicación contable. La comunicación contable desde la perspectiva de gobierno es esa que, como una lista de mercado te dice, hemos entregado tantas escuelas, tantos parques, tantas banquetas, tanta obra, tanta. Y es una lista, digamos, contable de las cosas que vas haciendo.
Eso no es rendición de cuenta en este momento. La rendición de cuenta pasa por el filtro de cómo la gente está consumiendo esa información. Y si tú no rindes cuentas hablando el lenguaje de la gente, que es parte fundamental de ese cambio de paradigma, la gente no se va a dar por enterada, porque le estás hablando en un lenguaje, en unas cosas que no funcionan. Hoy en día nosotros desde el gobierno estamos compitiendo con un montón de gente que está buscando la misma atención del ciudadano que nosotros. A ese ciudadano que nosotros queremos rendirle cuentas también está Nike tratando de venderle unos zapatos, también está American Airlines tratando de venderle un pasaje, también está agencias tratando de venderte paquetes turísticos, también, digamos, hay un montón de gente, artistas buscando que te metas en su contenido, hay un montón de gente buscando la atención de los mismos ciudadanos a los que nosotros queremos rendirle cuenta. Entonces hay que adecuar esa comunicación para que ese plan y esa transición de la campaña al gobierno sea entendida por la gente. Por eso insistimos que uno de los caminos más expeditos para poder resolver este asunto es convertir la comunicación de gobierno en una comunicación profundamente pedagógica, didáctica, para que la gente sepa, digamos, para que la gente entienda estos complejísimos procesos que hay a veces en la administración pública, pero que no solo le competen, sino que los necesita decididamente. Entonces creo que atendiendo esas tres cosas, Yolanda, que es la justa expectativa, el cambio del paradigma de la comunicación informativa a la persuasiva y incorporándole, perdón, el componente pedagógico, vamos a poder hacer ese tránsito de la campaña al gobierno de la manera más suave posible, incorporando la mayor cantidad de ciudadanos. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias, Marco. Estamos abriendo ahorita un espacio para ver sus preguntas. Y a ver, aquí tengo una pregunta de Telma Rivera. ¿Qué tal, Telma? A ver, aquí, desde la experiencia de los ponentes, ¿cuál es el ente o la figura que promueve ese pacto social entre actores, entre los actores se construya o permanezca en el tiempo? Yo puedo abordar eso un poco, pues, seguramente algunos de mis Muy bien. compañeros. Bueno, quizá que uno de los temas muy relevantes, Telma, es la disposición o la voluntad política de los líderes y incluso de su equipo técnico de incluir ese pacto social en la agenda. O sea, de entender que el pacto social, que el empoderamiento de la gente o incluso la delegación o generar ciertos partnership, se me fue la palabra en español, ciertos acuerdos con la gente le pueden permitir generar un mayor empoderamiento a ustedes como gestión. O sea, es entender que la gente se integre a tu proyecto le da más fuerza a tu proyecto y no lo debilita. Que eso no es fácil de entender a la primera. Muchos equipos de gestión, muchos gobiernos creen que si dejas muchas ideas en la calle, tú vas a perder poder porque el poder se dispersa. Y es lo contrario, el poder se multiplica y cuando tu proyecto empieza a ser compartido y otros empiezan a ser autores de tu proyecto, tú empiezas a tener mucho más fuerza, ¿no? Hay herramientas para lograrlo. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con una herramienta que trabajamos en Sucre, que era unos workshops urbanos electorales, unos talleres urbanos electorales, especialmente dedicados para sectores multiproblemáticos. Estoy tratando de aterrizar la pregunta al tema urbano, que es el que nos compete, y agarrábamos un sector con cierta complejidad y hay varias metodologías que se pudieran aplicar para colocarlo en la mesa, sintetizar los proyectos, utilizar herramientas de transdisciplinaridad para mezclar diferentes actores y llegar a soluciones entre todos para ese proyecto, y que además el taller termina con una firma de un acuerdo formal. ¿Sabe? Y eso nos lo enseñó el gran José Luis López, un maestro de varios de los que estamos aquí, un gran sociólogo venezolano, que ese taller terminaba con una firma de un acuerdo que todos nos comprometemos a hacer, y ese es un acto social, político, una celebración del acuerdo. Entonces esa metodología puede ocurrir incluso antes, durante o después de la campaña, antes, durante o después de la gestión, para llegar a un acuerdo sobre un proyecto específico y decir qué es lo que vamos a hacer. Y en un día o en 2 o en 3 se genera esas ideas. O sea, que hay miles de metodologías de talleres de diseño participativo. Si nos escriben, nosotros tuvimos la suerte de redactar el taller
el manual de metodologías participativas para intervenciones urbanas del Banco Interamericano de Desarrollo, y ese manual incluye 14 herramientas y explica las herramientas y cuándo se aplican para poder motorizar esa participación, esa integración, ese pacto social. O sea, las metodologías existen, lo que hay que tener la voluntad política para aplicarlas. Excelente. ¿Alguien más, Marco o Alexandra, quieren contestar? Yo solo quisiera agregar, no mucho más, lo que dijo Ignacio está perfecto. Este acuerdo, digamos, Telma, sí está bien que sea el gobierno local quien lidere la generación y la promoción de este acuerdo entre sectores, por una razón, y es que es el gobierno local quien tiene la legitimidad ciudadana para poder sentar al resto de los actores y construir este pacto con algunas de las metodologías, como decía Ignacio. Pero sí es muy importante, o en la medida en la que todos los sectores se vean reflejados y su voluntad se vea plasmada en la construcción de este acuerdo, esa es garantía de continuidad y de legado que además blinda a las ocurrencias de gobiernos posteriores. Así que este ejercicio inicial, digamos, de socialización, en el que se construye este pacto que nos incluye a todos, es garantía de que todos los que fueron parte de ese pacto, sean vigilantes de que las gestiones posteriores de alguna forma lo ejecuten. Así que, digamos, esto se resuelve haciendo política, es básicamente el llamado. Perfecto. Alexandra, ¿tienes algún comentario? ¿No? Ok, entonces continuamos con la siguiente. Le agradecemos mucho a Rodrigo Guerra, que bueno, dice que muy interesantes las presentaciones, y nos dice, ¿podrían hablar de las tensiones entre los actores públicos, privados y comunitarios, conflictos de interés y de la creación de confianza? Eso fue Petare. Ignacio, adelante. Ignacio. O sea, el reto fundamental cuando llegamos al alcaldía en 2008 era precisamente armonizar entre actores que tenían, por la naturaleza política, antagonismo, digamos, en la vida cotidiana. Y la forma de resolverlo fue a partir de la inclusión y la incorporación de sectores, como gran herramienta. Sí, hay dos temas que uno podría decir allí. Para la generación de confianza, una estrategia siempre es generar resultados. O sea, y parte de la experiencia que antes hablaba Alexandra, de que un espacio público no era una necesidad al comienzo, en el que ella mostraba, y luego se hicieron más de 40 y terminaron siendo una necesidad, es porque cuando ves el primero y la metodología se concluye en un proyecto realizado, la comunidad que está al lado o el actor que está al lado te dice, yo quiero eso. Hay una generación de confianza a partir de la generación de resultados. Y esa generación de resultados pasa por unir, Rodrigo, y el corto con el largo plazo. O sea, entender que tú puedes hacer una intervención inmediata, que si está planificada de manera innovadora y de manera estratégica, se puede conectar con estrategias en el largo plazo. Y luego, cómo unir grupos en conflictos. Creo que, bueno, hemos estado hablando mucho de la participación. Alexandra lo dijo con mucho énfasis, en el momento en donde diferentes actores se sienten en una mesa, y cuando digo se sienten en una mesa puede ser literal, pero también metafóricamente. Hay otras herramientas para sentarnos todos en una mesa en la sociedad actual, pero cuando tú sientas a diferentes actores en una mesa y uno empieza a tratar de cruzar su necesidad con la del otro, pueden empezar a llegar a acuerdos, ¿no? Es como lograr, vamos a decir, expandir los actores, expandir ese mapa de actores que decía Marco Trejo, de manera que sea lo más inclusiva y que incluso tu adversario esté adentro. Incluso tu adversario político, incluso tu adversario del proyecto sea incorporado y sea escuchado para lograr limar cualquier tipo de diferencias, asperezas. No sé si eso responde. Yo creo que también es clave entender el rol de cada ente en la construcción de la ciudad y cuál es el aporte que cada uno puede tener y también cuál es la ganancia. En todos estos procesos de planificación y las negociaciones que yo les hablaba de East New York, todo lo que estaba pidiendo la Junta Comunitaria era porque todos sabíamos de que el council member, que el concejal, no iba a aprobar algo que tenía tanta opinión pública
negativa. Y la forma de hacer eso era también el rol también de la comunidad de presionar, el rol del concejal o del líder político en guiar esas voces, en también hacer como puente de negociación entre la administración de la ciudad y la comunidad, y también de la ciudad entender qué puede dar, qué no puede dar, y que también sabe que no puede tener una comunidad absolutamente en contra, y entender cómo puede ir en esos procesos de negociación, incluso cuáles cosas pueden ser eh, hechas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto. Nada más aquí para comentar, Ignacio Cardona está dejando su correo electrónico iac@ignaciocardona.com por si tienen ahí alguna sugerencia adicional. Y creo que ya fueron todas las preguntas. Ok. Y tenemos algún correo, además, que quieran compartir de Trejo o de Alexandra, si quieren compartir aquí algún correo. Y para informar que, bueno, esta grabación se va a subir también a las redes de Urbix y de Trejo. Y pues, si les parece, cerramos. ¿Qué les parece si a lo mejor pueden dar una frase o algo con lo que cada uno pueda cerrar? Empezamos contigo, Ignacio. Muy bien, perfecto. Perdón, César Reyes acaba de prender el micrófono. No sé si quiere hacer algún. A ver. No, ok. No, lo que quería comentar es que es una invitación a cruzar disciplinas, a cruzar intereses. O sea, una de las cosas, uno de los temas que ha ocurrido en muchas gestiones que no han logrado dejar un legado, especialmente en América Latina, es que se entiende que lo político es un discurso que va por un lado y lo urbano es un tema técnico que va por el otro y lo educativo es un tema que va por el otro. Y hay un departamento de educación y un departamento de gestión urbana y un departamento de comunicación. Y por el contrario, aquellas gestiones que han logrado dejar un legado, estuvimos hablando mucho del caso de Petare hoy, no lo habíamos planificado, pero no solamente participamos de los que estamos aquí, sino es una gestión que terminó siendo catalogada en su momento la cuarta mejor del mundo y la mejor de Latinoamérica. Lo mismo del caso que estuvimos hablando mucho de Sergio Fajardo y del Viado de la Esperanza en Medellín. Estamos hablando de gestiones que lograron dejar de tener el miedo de mezclar disciplinas, de decir que lo urbano es una estrategia para desarrollar el proyecto político y viceversa. Y es una invitación a crear ese diálogo entre diferentes actores, ya lo hemos hablado, pero también entre diferentes intereses, que mezclando esos intereses tú puedes hacer un proyecto urbano que tenga un proyecto comunicacional, que se convierta en herramienta pedagógica y que adicionalmente se convierta en la base, en la plataforma de tu proyecto político. Y eso termina generando un impacto, un legado que puede tener una trascendencia mucho mayor. Excelente, excelente. Quiero agradecerle a Juan Carlos Sánchez que nos está mandando saludos desde Colombia. Muchísimas gracias. Alexandra, ¿quieres cerrar con alguna frase? Es difícil decir algo luego de la poesía urbana que compartió Ignacio. Pero no, decir que de verdad que la ciudad es de todos, y que también, así como yo creo mucho en trabajar en la administración pública y trabajar con conocimiento y como profesionales, como lo hacemos también con la seriedad y con el profesionalismo que se hace en el ámbito privado. Yo estoy convencida que desde la administración pública se tiene que practicar la excelencia porque tiene que ser el ejemplo em, de todo lo que queramos ser. No tiene sentido que lo colectivo, que lo que compartimos todos no sea lo mejor. Y en ese sentido creo que parte de conseguir eso es trabajar en conjunto, es también apoyarse de aquellos que pueden proveer de información, de data, de mecanismos que puedan ayudar, pero también entender de que eso no lo es todo, que también la voz de las comunidades, la intuición, también forma parte de la toma de decisiones en la ciudad
y que al final, si esto es lo que compartimos todos, pues todos tenemos que trabajar en conjunto en ello. Y que estamos a la orden para lo que necesiten. Y espero que esta sesión fue inspiradora para mí escuchar a mis colegas y espero que haya sido inspiradora para ustedes también. Alexandra, por favor, siempre es una inspiración escucharte a ti. Tú lo sabes, por favor. Gracias. Muy bien, muchísimas Sí. gracias. Aquí agradezco, bueno, a las personas que están aquí mandando sus mensajes, Diego Cuenca, César Reyes, Félix Andrés, José Montes, muchísimas gracias desde Colombia. Y cerraríamos con Marco, por favor. Ahora vengo yo inspirado de los dos inspiradores intervenciones finales de Ignacio y de Alexandra. No, yo simplemente, digamos, si pudiera dejar como un mensaje final después de esta conversación, es que quienes estamos de alguna manera involucrados en el proceso de comunicación de la política y del gobierno, especialmente del gobierno, el llamado es a abandonar de alguna forma los viejos esquemas de comunicación de gobierno y poner a la gente en el foco y en el centro de nuestro esfuerzo comunicacional. Porque esa es la única manera que el ciudadano se sienta involucrado. Estamos viviendo una crisis de confianza global alrededor de lo público, alrededor de la política. Y eso no es casual, es que estamos en un proceso de transición de las formas de comunicación y eso hace que hoy algunas instituciones en ese ajuste hayan perdido conexión con la base. Y por eso vemos opciones antisistema ganando elecciones cada vez con más frecuencia en todas partes, como además esas opciones antisistema ponen en jaque y en riesgo la democracia en algunos casos, llegando a estos espacios por voto popular. Y eso también tiene que ver con esta desconexión y esta crisis de confianza que solo se resuelve con una planificación, por supuesto, con cosas que se hacen y se ejecuten en la vida real, pero también y especialmente con una comunicación que los acompañe desde la lógica que el ciudadano quiere ser acompañado. Así que abandonemos la grandilocuencia del lenguaje del poder y hagamos comunicación con el lenguaje de la gente. Muchas gracias. Magnífico, pues fue creo que una tarde muy provechosa haber estado platicando aquí con Ignacio Cardona, Alexandra Patti y Marco Trejo en este proyecto que tiene que ver con innovación político urbano, la viabilidad del proceso de transformación. Pues les agradezco mucho la invitación, fue un placer y pues nos despedimos a todo este grupo de personas que nos estuvo visitando desde toda América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a Bye. todos. Muy bueno, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias. Bye. Gracias, Yolanda. Gracias, un Gracias. placer. Leticia Torres, Terva, muchas gracias. Bye.